Shalom Alejem. Bien, esta semana, Bedrat Hashem, estaremos leyendo Parashat Tetzaveh. En esta sección nos dedicaremos a la Haftarah. Muy bien. Bueno, ¿en dónde encontramos nuestra Haftarah para dicha sección de la Torah? Está en Sefer Yehezkel. En Yehezkel, capítulo 43, del versículo 10 al versículo 27. Y bueno, aquí tendremos la descripción del altar. Y aprovechando esto, hoy queremos abordar un tema un poquito más general. Y es el siguiente. Yehezkel es un profeta judío que está en el exilio junto al demás pueblo. Desde ahí, como buen profeta, sigue transmitiendo los mensajes divinos que él recibe a todo el pueblo, como dice al principio de su libro. Es más, vamos a ponerlo aquí, el primer versículo del libro. Y dice así. El año 30, el día 5, el cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. Bueno, eso es lo que dice. Como vean, está en, aquí lo dice, con los deportados. ¿Vale? En otro momento veremos por qué, si sabemos que la profecía solamente se da en la tierra de Israel, porque aquí él estando en el exilio. Bueno, eso nos da la respuesta a la Gemara, no vamos a ir para allá el día de hoy. Y este libro se puede dividir según su contenido en 4 partes principales, según algunos. Bien, y vamos a poner esta forma de dividir. Vamos a ponerlo aquí. Y este es. A ver. Vamos a ver si tenemos que moverlo. Vamos a tener que quitar este. También este. Lo vamos a mover. Aquí está. Ahora sí, ya tenemos. ¿Vale? Y estas son las primeras. Estas son las 4 partes. Aquí tenemos, vamos a ponerlo aquí, la primera parte, que serían visiones y el llamado de Yehezkel. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Luego tenemos las profecías y visiones de la destrucción de Jerusalén. Eso estaría desde el 3:22 hasta el 24:27. Posteriormente, la tercera parte en la que podemos dividir este libro serán los oráculos que condenan contra las naciones circundantes, desde el capítulo 25 hasta el 32. Y por último, es las profecías de restauración del pueblo. ¿Vale? Y tendremos que desde el capítulo 40, aquí lo tendremos, ¿sí? A ver, miren, y desde el capítulo 40, aquí está, ¿sí? Del capítulo 40 hasta el 47, o sea, hasta el final del libro, tendremos lo que es el tema del templo. La última parte del libro la tenemos con la restauración del templo. Y desde el 30 en adelante
Tendremos lo que es lo que es la restauración. La parte que nos interesa destacar en esta ocasión es, como ya dijimos, la cuarta, la restauración de Israel, y también los últimos capítulos, que son los capítulos relativos al templo. Esto requiere una explicación, ya que podemos pensar que son necesarios otros muchos temas antes de hablar del templo. No sé, pensemos en unos. Honrar al padre y a la madre, fortalecer la fe, la teshuvá, la corrección de los malos actos, no sé, otros temas que en un principio podrían parecernos más importantes que hablar del templo. Si lo transportamos a nuestros días, imagínense que los sabios de Israel, todos los rabinos empezaran de un momento a otro, empezaron a hablarnos solo de la restauración del templo de Jerusalén. Entonces nosotros nos podríamos preguntar, creo que hay otros temas. ¿Por qué no hablar de bitajón? ¿Por qué no hablar de Teshuvá? ¿Por qué no hablar del estudio de la Torah? No sé, de la prohibición de la Shonara, lo que queramos. Nos parecen que hay varias cosas que podemos hablar antes de describir el templo, de hablar de un templo futuro. Ajá. Tanto yo como aquí lo hace. Y hay ciertas secciones que podrían incluso decirnos, ¿para qué hablar de lo que son sacrificios? O sea, para, cuando hablamos de altar, de templo, entonces muchos podrían decir, no, es que, ¿para qué sacrificios? O sea, ¿sacrificios otra vez? Algunos les podría parecer barbárico, ¿no? Retrógrada. ¿Ah? ¿Y qué creen? En el exilio, sin tierra, sin soberanía, sin templo, ¿acaso es un buen momento para hablar del santuario? Y la respuesta es un rotundo sí. Sí es un buen momento. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque la sabiduría divina de Boreolam así lo considera, y por eso le envió las profecías a su siervo Ezequiel, para que él se la transmita a su vez a todo el pueblo. Entonces, esto nos hace ver que el anhelo de la reconstrucción no solo está en el corazón del judío, sino se origina en el corazón mismo de Hashem. A nosotros solo nos toca tratar de entender el por qué. Bueno, los judíos sufrían más que nunca. Estamos hablando de ese exilio. Pues en Babilonia, entre dos paganos, recordaban su nación, entre la idolatría que les rodeaba, porque es un pueblo idólatra, recordaban el culto verdadero, o sea, Avodat Hashem, ¿ah? Todo el servicio de la casa sagrada. Sin duda, cuando están lejos y no tienen el culto, no hay templo, no hay nación, es cuando más se le extraña esto que hemos perdido. Y lo que es más, es el momento en el que se valora mucho más, porque no lo tenemos. Cuando lo tenemos, a veces corremos el peligro de menospreciarlo, de no ponerle suficiente atención y cosas así. En nuestra Haftará encontramos un versículo que es un mensaje tremendo para nuestra generación. Y bueno, vamos a poner otra lámina porque ya aquí tenemos ya todo. Bien. Este versículo nos dice así. Dice, y tú, ser humano, describe este templo a la casa de Israel
para que queden avergonzados de sus culpas y tomen nota de su plan. En otras versiones encontraremos algo distinto que nos cambia la perspectiva. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. O sea, si se avergüenzan, por eso le dice, tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel. Ajá, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y el versículo 11 es donde dice, y si se avergüenzan, es más, vamos a ponerlo aquí. ¿Ah? El versículo 11. Ah, vamos a ponerlo aquí. Dice así. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales. O sea, si se avergüenzan. O sea, ¿cuál es el gatillo? ¿Cuál es el detonante para que les enseñe si se avergüenzan? O sea, si ellos se avergüenzan, entonces enséñales. Si no se avergüenzan, no se los enseñes. Esto nos indica que hay teshuva, hay arrepentimiento del pueblo. ¿Por qué? Porque se les empieza a enseñar del templo. Ajá. Ahora, como pueblo, un pueblo arrepentido, ahí es donde más sirve estudiar sobre las tres leyes de los sacrificios rituales. Ahí es donde más nos beneficia entender los detalles del mobiliario, donde más nos es necesario recordar lo que se ha perdido. Todas esas valiosas lecciones que Hashem dejó en la estructura del santuario. Esto es semejante a un hombre que fuere secuestrado. Ajá. Le roban todo lo que tenía, lo llevan lejos a una tierra extraña, lo privan de su familia, de su casa. Ajá. En ese trágico momento que estamos suponiendo, es donde más extraña, donde más añora, donde más valora lo que ha perdido. Estamos hablando de su familia, su casa, su campo, su tierra. Este hombre, mientras estaba en su casa, pudo haberla descuidado. ¿Ah? No arreglaba estos defectos de su hogar, no invertía por aquí, dejaba un poco su campo, se enojaba con su familia, podía pelear o disgustarse con la misma y no notaba la riqueza de la que él gozaba hasta que lo perdió todo, como dice el dicho popular muy conocido, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y entonces, aunque se haya alejado, Ah, seguimos con lo que es este hombre, ah, que nota que valora cuando ha perdido todo. Ahí es cuando llora amargamente por no haber valorado lo suyo. De la misma manera, el pueblo de Israel en el exilio es donde más valora, donde más añora lo que ha perdido. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a este hombre de nuestra suposición? Más que recuerdos grabados en su corazón, algunas imágenes en su mente y claro, una esperanza de volver a ese lugar, de volver a tener, de volver a contemplar y estar con su familia. Al, al pensar y al recordar a su familia, le brindará fuerza en ese momento tan difícil. En esta manera también, siguiendo el mismo ejemplo, el pueblo judío que es deportado, perdiendo su tierra, su hogar, su libertad, su santuario, llevados a una tierra extraña, en donde más es donde más anhela la reconstrucción del templo sagrado. Ajá.
quiere volver a su tierra, a Jerusalén, quiere ver la casa de Hashem reconstruida. Aunque la haya descuidado ese santo lugar y su servicio, aunque se haya alejado de una vida piadosa y que no notó su error hasta que vino el desastre, es cuando se arrepiente. Es aquí donde Hashem le habla a su pueblo a través de su siervo, consolando con la descripción de lo perdido. Una casa gloriosa, un templo restaurado, nuevamente que se levanten los sacrificios en el altar. Y como judíos en el exilio, nos hace falta recordar que paradójicamente estamos lejos de nuestra tierra y con el templo en ruinas. Es donde más nos urge estudiar la reconstrucción del santuario descrito en la Torá. Estamos hablando del santuario móvil que está construido por Moshe ahí en el desierto, hasta los grandes secretos del primer y segundo templo, para que se avive nuevamente el deseo en nuestro corazón, de ver reconstruido el tercer y el último templo. Y esto nos ayude a regresar en Teshuvah y a valorar lo que hemos perdido. Entonces, en el momento del exilio, sin casa, sin hogar, sin templos, sin servicio, sin servicio sagrado, con todo lo que perdimos, es un momento ideal para hablar del templo. Con eso nos dejamos como reflexión. Nos vemos la siguiente semana.